Me llamo Julia Martínez y mi hermana le dijo una vez a su club de lectura que yo trabajaba en algún tipo de trámite burocrático del gobierno, justo la misma semana en que yo había cerrado un contrato de asignación de recursos marítimos de 400 millones de euros que apoyaría las operaciones de la flota en el Mediterráneo y el Atlántico durante los próximos 5 años. Tenía 43 años y llevaba 21 haciendo cosas de papeleo gubernamental, pero la realidad era mucho más compleja de lo que a mi familia le interesaba entender, pues yo era capitana de navío en la Armada Española, especializada en gestión estratégica y acceso a recursos. Mi trabajo existía en esa maquinaria invisible que hace posible el poder naval, negociando con autoridades portuarias, asegurando el acceso prioritario a rutas de navegación internacionales, gestionando relaciones con contratistas marítimos y asegurando que todo, desde el combustible hasta el personal, se moviera sin problemas por todo el mundo. Controlaba el acceso a recursos que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existían. Pero para mi familia, y específicamente para mi hermana mayor, Elena, yo era la aburrida que nunca había sabido cómo ser interesante. Elena se había casado muy bien a los 25 años con Gerardo, quien poseía una cadena de concesionarios de coches de lujo en 3 comunidades autónomas, y vivían en un chalet que había salido en una revista de decoración. Tenía 2 hijos perfectos, un entrenador personal y una cuenta de Instagram donde publicaba fotos de su vida bendecida 3 veces al día. Yo tenía una acreditación de seguridad de alto nivel y un trabajo que no podía explicar completamente en las cenas familiares, por lo que la dinámica entre nosotras se había calcificado durante 2 décadas en algo predecible y corrosivo. En cada reunión familiar, Elena encontraba formas sutiles de recordar a todos que ella había triunfado y yo no. ¿Sigues soltera, Julia?, preguntaba con la voz empapada de preocupación. Ya sabes, Gerardo tiene un colega que podría ser perfecto para ti, está divorciado pero tiene mucho éxito. Estoy bien, decía yo, pero ella insistía, ¿pero no quieres más? Una familia, un hogar de verdad, gesticulando alrededor del lugar donde estuviéramos, generalmente su casa. Simplemente me preocupa que estés atrapada en ese piso pequeño, trabajando tantas horas para que exactamente. Para la seguridad nacional, pensaba yo, pero solo sonreía y decía, me gusta mi trabajo. La verdad era que los celos de Elena habían comenzado mucho antes de que ninguna de las dos tuviera carrera. Empezaron el día en que entré en la Escuela Naval Militar de Marín y ella recibió su carta de rechazo de la universidad privada que era su primera opción. Ella se recuperó, por supuesto, encontró una buena universidad, conoció a Gerardo allí y construyó su vida perfecta, pero algo en ella nunca me perdonó por lograr algo que ella no pudo. A lo largo de los años, su resentimiento se manifestó en 1000 pequeños cortes. Cuando ascendí a teniente me felicitó e inmediatamente le contó a todos sobre el ascenso de Gerardo a director regional. Cuando compré mi piso en Madrid, lo visitó una vez y pasó todo el tiempo señalando lo que ella habría hecho diferente. Cuando mencioné que viajaba por trabajo, me interrumpió con historias sobre sus propias vacaciones, siempre más exóticas, más caras y más dignas de discusión. La cosa con los militares, dijo una vez en Nochebuena después de su 3ª copa de vino, es que piensan que el sacrificio es lo mismo que el éxito, pero no lo es. El éxito es construir algo que perdure. Mi padre parecía incómodo y mi madre cambió de tema, mientras yo me disculpaba para mirar mi móvil donde tenía 3 mensajes urgentes sobre una crisis en el Golfo de Adén que necesitaba mi atención inmediata. Sacrificio versus éxito. Elena siempre había sido buena con las frases lapidarias y el patrón se volvió agotador, convirtiendo cada evento familiar en una actuación donde Elena demostraba su superioridad y yo interpretaba el papel de la hermana menor bien intencionada pero decepcionante. Aprendí a desviar sus comentarios con humor, a dejarla tener sus momentos y a evitar entrar en sus competencias, pero desviar no era lo mismo que no importar, y el humor no era lo mismo que no darse cuenta. Hace 3 años fui ascendida a capitana de navío, un rango que conlleva una autoridad y responsabilidad significativas, y aunque la ceremonia fue privada, asistida solo por mi cadena de mando inmediata, mi familia se enteró por una llamada telefónica. Eso es maravilloso, cariño, dijo mi madre, ¿qué hace una capitana? Gestiono recursos estratégicos, le dije. ¿Recursos?, repitió Elena cuando se enteró. Entonces, ¿cómo suministros? ¿Pides suministros para los barcos? Algo así, se rió ella, no cruelmente pero tampoco amablemente. Bueno, alguien tiene que hacerlo, supongo. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que mi posición me daba acceso a redes que la mayoría de los almirantes envidiarían.
durante 2 décadas había construido relaciones con autoridades portuarias desde Singapur hasta Algeciras, con contratistas marítimos que movían desde equipo militar hasta bienes de lujo, y con ejecutivos navieros que me debían favores que yo había cultivado cuidadosamente y rastreado meticulosamente. Cuando pasas 20 años haciendo que lo imposible suceda para la Armada, la gente se acuerda, y cuando cobras esos favores, las cosas se mueven rápido. Mi poder no estaba en mi rango, estaba en mi alcance. Hace 6 meses, Elena anunció su gran plan, un crucero familiar por el Mediterráneo para celebrar el 40 aniversario de bodas de nuestros padres. Ya lo he reservado, declaró en la comida del domingo, mostrando la web de la naviera en su móvil, 10 días, 5 islas, barco de primera categoría, todas las comodidades. Eso es muy generoso, dijo mi padre. Bueno, ya me conocéis, sonrió Elena, creo en hacer las cosas bien, la vida es demasiado corta para vacaciones baratas. La indirecta fue sutil pero inconfundible, pues yo había mencionado recientemente que planeaba un fin de semana largo en Cartagena, un viaje de trabajo en realidad con algo de tiempo libre. Cartagena es preciosa, había dicho mi madre lealmente. Está bien para un fin de semana, concedió Elena, pero esto es una vacación de verdad, algo para recordar. Durante los meses siguientes el crucero se convirtió en el tema de conversación favorito de Elena, enviaba fotos del barco al grupo de WhatsApp de la familia, discutía las excursiones en tierra que había planeado, los restaurantes que visitaríamos y los tratamientos de spa que ya había reservado, todo era de clase mundial, exclusivo o agotado, pero ella movió hilos. Mi madre se puso nerviosa por el coste, pero Elena le restó importancia, invito yo, todo, quiero daros esto, traducción. Quiero que todos vean lo que puedo permitirme. Yo dije muy poco durante estas sesiones de planificación. Cuando Elena pedía mi opinión, me encogía de hombros y decía, lo que funcione mejor, y cuando me enviaba listas de equipaje y sugerencias de itinerario, respondía con emoticonos de pulgar hacia arriba. Podrías intentar ser más entusiasta, me dijo una vez con la voz tensa, estoy haciendo esto por la familia. Lo aprecio, dije, y lo hacía genuinamente. Era un gesto amable aunque viniera envuelto en ego. Pero 2 semanas antes de la salida, Elena me llamó. Oye, un pequeño problema con la asignación de camarotes, dijo con un tono cuidadosamente casual, Gerardo y yo reservamos una suite, mamá y papá tienen un camarote con balcón, y los niños tienen una habitación con vista al mar. Vale, dije esperando. La cosa es que no quedaba mucho para cuando llegué a tu camarote, todo lo bueno estaba cogido, así que tuve que reservarte en una habitación interior, está en la cubierta 3 cerca de la sala de máquinas. Me quedé en silencio un momento procesando lo de una habitación interior sin ventanas. Apenas estarás allí, de todos modos, estaremos de excursión y en la cena, y mira, Julia, no es mi culpa que los buenos camarotes se agotaran, deberías estar agradecida de que vengas. Agradecida, ahí estaba. Está bien, dije. ¿De verdad? ¿No estás enfadada? ¿Por qué estaría enfadada? Sonó casi decepcionada. Solo pensé. Olvídalo, vale, genial, nos vemos en el puerto. Después de colgar, me senté con mi móvil un largo momento, luego abrí mis contactos y comencé a hacer llamadas. La primera llamada fue al capitán Rodríguez, quien supervisaba las operaciones portuarias para un socio importante de líneas de cruceros que trabajaba estrechamente con la logística de la Armada y con quien habíamos colaborado en una misión humanitaria conjunta hace 3 años. Julia, dijo calurosamente, ¿qué puedo hacer por ti? Le expliqué lo que necesitaba y él se rió, realmente se rió, y dijo, considéralo hecho, será un placer. La segunda llamada fue a una directora de servicios marítimos en Valencia que una vez me dijo que si alguna vez necesitaba algo, lo que fuera, debería contactarla, pues yo había ayudado a su empresa a asegurar un contrato de emergencia durante una crisis de la cadena de suministro y ella prometió no olvidarlo, no lo había hecho. Para cuando terminé mis llamadas, tenía confirmaciones por escrito, todo estaba arreglado, solo tenía que presentarme. El día de la salida llegó con la típica humedad del Mediterráneo. Nos encontramos en el puerto de Barcelona, donde el enorme crucero esperaba como una ciudad flotante. Elena llegó primero, por supuesto, vestida como si asistiera a la gran inauguración de un resort y con un fotógrafo con ella, un amigo que convenientemente estaba documentando el viaje para sus redes sociales. Ahí está nuestra familia, gritó cuando nos vio, saludando como si fuéramos refugiados perdidos que ella estaba rescatando.
Mis padres parecían felices pero abrumados, Gerardo estaba con su móvil y los niños estaban emocionados saltando con su equipaje. Yo llegué la última llevando una sola bolsa de viaje. Por fin, dijo Elena dándome 2 besos al aire, empezaba a pensar que perderías el barco literalmente. Tráfico, dije simplemente. Pasamos por el proceso de embarque juntos, facturación, seguridad, todo el ritual coreografiado de los viajes en crucero modernos mientras Elena narraba cada paso para su fotógrafo, asegurándose de mencionar la suite que había reservado, el acceso especial que había arreglado y las reservas exclusivas para cenar. Cuando llegamos al mostrador de asignación de camarotes, yo estaba lista. El agente entregó las tarjetas llave comenzando con la suite de Elena, cubierta 11 estribor, disfrute de su viaje, señora de Vázquez. Lo haremos, ronroneó Elena. Mis padres recibieron sus llaves, los niños las suyas, y luego el agente tomó la mía, miró su pantalla y vaciló. ¿Señorita Martínez? Soy yo, dije. Parecía confundido. Hay una nota aquí, déjeme solo. Cogió un teléfono, habló en voz baja y luego lo colgó. Un momento, por favor. Elena se dio cuenta, ¿hay algún problema? Seguro que está bien, dije suavemente. El agente me entregó una tarjeta llave de un color diferente al de los demás. Cubierta 3, camarote interior según lo reservado, sin embargo, se ha arreglado una mejora. ¿Ves? Interrumpió Elena con voz brillante, probablemente tuvieron una cancelación, puede que tengas una ventana después de todo, Julia. El agente continuó suavemente, pero eso será abordado por la gerencia del barco, por favor proceda a su camarote asignado por ahora. Elena me entregó la tarjeta llave ella misma, sosteniéndola entre 2 dedos como un billete de lotería premiado que graciosamente había decidido compartir. Cogimos camarotes con vista al mar, el tuyo está al lado de la sala de máquinas, no te enfades, dijo con una leve sonrisa y la voz lo suficientemente alta para que las otras familias nos escucharan. Cogí la tarjeta a nuestros dedos apenas tocándose. No te preocupes por mí, sonreí. Nos movimos hacia los ascensores juntos, Elena todavía actuando para su fotógrafo, hablando sobre qué cubierta deberíamos explorar primero y qué restaurante probaríamos para cenar, estaba en su elemento, rodeada de familia, benefactora generosa, reina del viaje. Las puertas del ascensor se abrieron y entramos, fue entonces cuando lo vi acercarse, el capitán Torres, el oficial al mando del barco. Lo reconocí inmediatamente por las fotos que el capitán Rodríguez me había enviado. Iba de uniforme de gala, moviéndose con propósito a través de la multitud de pasajeros que embarcaban, y caminó directamente hacia nuestro grupo. Señorita Martínez, dijo dirigiéndose a mí específicamente. Sí, capitán Torres, bienvenido a bordo, respondió él con una sonrisa profesional y cálida. Señorita, su suite VIP personal está lista, acceso directo al balcón principal y servicio personalizado. El aire en el pasillo cambió, Elena se congeló a mitad de la frase, con la boca aún abierta en lo que fuera que le estaba diciendo a su fotógrafo. Gerardo levantó la vista de su móvil, mis padres se giraron confundidos y otros pasajeros se detuvieron a mirar. La suite del armador en la cubierta 12 hectáreas ha sido preparada según sus arreglos, continuó el capitán Torres, mayordomo privado, acceso prioritario a excursiones en tierra y nuestro chef ejecutivo manejará sus preferencias gastronómicas personalmente. Si me siguen, les acompañaré allí ahora. El silencio se estiró como un chicle. Me ajusté la bolsa en el hombro y me giré hacia Elena, su cara se había puesto pálida, luego roja, luego pálida otra vez, y la cámara del fotógrafo había caído a su costado, olvidada. Di un paso hacia el ascensor donde esperaba el capitán Torres, luego hice una pausa y miré a mi hermana. Tu envidia son las mejores vistas, dije en voz baja y burlona, y luego me alejé. Detrás de mí escuché las puertas del ascensor cerrarse sobre mi familia atónita. El capitán Torres me llevó a un ascensor privado que iba directamente a las cubiertas superiores y viajamos en un cómodo silencio. El capitán Rodríguez le manda saludos, dijo finalmente, dijo que una vez lograste un milagro logístico en 3 países en 48 horas, y que ha estado esperando una oportunidad para devolver el favor. Es demasiado amable, murmuré. También dijo que probablemente tenías una buena razón para esta solicitud en particular. Sonreí y dije, digamos que era hora de un poco de claridad. La suite era extraordinaria, con más espacio que todo mi piso, ventanales de suelo a techo, un balcón envolvente y un piano de cola que nunca tocaría. El mayordomo estaba esperando con champán, pero apenas noté nada de eso.
Lo que sentí en cambio fue algo más simple y profundo: libertad. Durante 21 años me había hecho pequeña para que mi hermana se sintiera grande, había minimizado mis logros, desviado sus indirectas y aceptado su narrativa sobre nuestro valor respectivo. Lo había hecho porque era más fácil, porque la familia era complicada y porque genuinamente creía que no importaba lo que pensaran. Pero sí importaba, no porque necesitara su aprobación, sino porque necesitaba la mía propia. Esa noche nos reunimos todos para la cena de bienvenida del capitán. Elena estaba callada, con los ojos angustiados y apenas tocó su comida, y cuando llegué escoltada por el maitre a una mesa privada que daba al comedor principal, ella me miró como si fuera una extraña. Mi padre visitó mi suite después, se paró en el balcón mirando el mar y finalmente dijo: «Nunca entendí lo que hacías, no realmente». «Lo sé», dije. «Pero eres importante, ¿no?» «Soy capaz, papá, hay una diferencia». Asintió lentamente. Tu hermana está lidiando con algo con lo que necesita lidiar, está avergonzada. Debería estarlo, dije, no con maldad, no por la asignación del camarote, sino porque pasó 20 años asumiendo que yo era menos que ella y nunca preguntó ni una vez si eso era cierto. El resto del crucero fue surrealista. Elena me evitó excepto durante las cenas familiares obligatorias donde se mostró rígidamente educada. Mi madre estaba confundida pero lo intentaba, y a los niños les parecía genial que la tía Julia tuviera la suite de lujo. Y yo finalmente me relajé, leí libros en mi balcón, disfruté de la comida e incluso usé el piano una vez, mal, riéndome de mí misma. En la última noche Elena llamó a la puerta de mi suite. ¿Podemos hablar?, preguntó. La dejé entrar y se paró en medio de la habitación mirando el lujo que pensaba que estaba fuera de mi alcance, y su cara se desmoronó. No lo entiendo, dijo, ¿cómo lo hiciste? Hice una llamada, dije simplemente, llamé a alguien que me debía un favor. Eso es lo que hago, Elena, construyo relaciones, resuelvo problemas, hago que las cosas sucedan, no es glamuroso, no es digno de Instagram, pero es poderoso. Ella tragó saliva. Pensé que yo era la exitosa. Tú eres exitosa, tienes una familia hermosa, una buena vida, pero el éxito no es una competición, nunca lo fue, tú lo convertiste en una. Se quedó callada mucho tiempo y finalmente dijo: he sido horrible contigo. Sí, asentí. Lo siento, lo sé. Se fue poco después y nos abrazamos brevemente en la puerta. No fue un perdón total, no todavía, pero fue un comienzo. Cuando desembarcamos en Barcelona, el fotógrafo de Elena estaba notablemente ausente. Ella llevó sus propias maletas al coche, con los hombros tensos por algo que parecía vergüenza, y yo la vi irse sintiendo no triunfo, sino un tipo tranquilo de paz. Esa noche, de vuelta en mi pequeño piso, el que Elena siempre había compadecido, deshice mi única bolsa de viaje y me preparé un té. Mi móvil vibró con un mensaje del capitán Rodríguez: espero que hayas disfrutado del viaje, te has ganado 100 más como ese. Sonreí y dejé el teléfono a un lado. La mejor venganza no era demostrar que estaban equivocados, me di cuenta de que era finalmente permitirme dejar de preocuparme por si me entendían o no. Yo era la capitana Julia Martínez, movía recursos a través de océanos, hacía que lo imposible sucediera con una llamada telefónica y 21 años de confianza cuidadosamente construida. Y había aprendido que la dignidad no se trataba de probarte a ti misma ante personas que nunca te valoraron.